Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Evidencia de Política Social para la Toma de Decisiones, la cual tiene como objetivo resaltar el uso de la información que genera el sistema de monitoreo y evaluación de la política social creado por el Coneval para favorecer la toma de decisiones e implementación de políticas públicas. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional, quien estará a cargo de la exposición el día de hoy. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy para iniciar este día jueves con un tema muy relevante y también el día de hoy tenemos un ponente de lujo, el maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de Monterrey, entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Maestro José Manuel, bienvenido. Platicamos con el maestro al inicio de la sesión, pues que ha sido un ciclo de lo más intenso y de lo más productivo, José Manuel, de la mano del Coneval. Es un ciclo en el cual prácticamente estamos llegando a su fin, cosa que nos tiene, la verdad es que muy, muy contentos y también muy agradecidos con el Coneval, con el doctor José Nahuel Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del mismo, a quien quisiéramos, José Manuel, extenderle nuestro agradecimiento a través de tu amable conducto y en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, pues ya que hemos logrado esta gran vinculación institucional que nos ha permitido llevar a todos ustedes, amigas y amigas, pues una serie de temas no solo importantes, sino también útiles y sobre todo que contribuyen a la formación de el capital institucional indispensable para todos los municipios y de ustedes como autoridades locales en este proceso de capacitación que respalda Coneval y que respalda el INAFED. Hemos tenido pues una cantidad intensa, la verdad es que estamos llegando prácticamente a 16, 17 sesiones este año con el Coneval, José Manuel, y todas ellas han sido de lo más relevante, no solo para entender un poco mejor el papel del Coneval en materia de evaluar la política nacional de desarrollo social y de establecer los lineamientos para medir la pobreza en nuestro país, sino también en otra serie de temas importantísimos para los municipios, para sus autoridades. De la mano de Coneval hemos conocido las plataformas que ha diseñado para trabajar información para la toma de decisiones, hemos trabajado procesos de evaluación, hemos trabajado metodologías y hoy pues vamos cerrando este ciclo con un tema que se denomina evidencia de política social para la toma de decisiones. Y sin duda alguna, el tema de explotar y de aprovechar toda la información que genera el sistema de monitoreo y evaluación creado por el Coneval, pues es el centro de la charla del día de hoy. Por ello, pues obviamente agradecidos al maestro José Manuel Muro y por supuesto a todo el gran equipo de Coneval que hace posible esta colaboración, que como decía estamos cerrando ya prácticamente este año, amigas y amigos, y ojalá que el tema de hoy pues redondee este trabajo y que nos permita resaltar algunos de los aspectos
que en materia de política social impulsa fuertemente Coneval. Maestro, pues nuevamente bienvenido en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED y nuestro titular. Te damos la más cordial bienvenida a ti y a todo el gran equipo de Coneval. Muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra al maestro José Manuel del Muro para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestro. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Leslie, y a todo el equipo del INAFED. Muchísimas gracias porque siempre nos reciben muy afectuosamente. Y también, bueno, pues hemos tenido, ya lo comentaba Ernesto, hemos tenido una colaboración muy intensa en este 2023 y creo que ha sido muy productiva, nos ha permitido a nosotros también como Coneval pues compartir y contribuir con información que creemos que es relevante y significativa para tomar buenas decisiones. Y bueno, nuestro objetivo siempre es que estas reuniones, estas pláticas sean de utilidad para ustedes, que les ayuden a que puedan ustedes tener el panorama general en sus municipios, que ustedes puedan también, bueno, utilizar esta información que nosotros les compartimos desde Coneval de pobreza, de evaluación, de monitoreo. Y como va a ser el día de hoy, pues la información o el uso de la evidencia para tomar decisiones en política social. Entonces, bueno, pues nuevamente agradezco muchísimo. También, por favor, de parte del doctor Nabor, agradecerles mucho y agradecerle también la invitación al licenciado Valle. Entonces, bueno, pues que hemos tenido una gran colaboración ya como comentaba. Voy a compartir mi presentación. Creo que por aquí ya se empieza a ver. Y bueno, también, bueno, pues agradecer ya, ahorita llegamos ya, estoy viendo a 99 participantes, estaba viendo por ahí del Estado de México, de Hidalgo, de Culiacán, de muchas partes de la República Mexicana y eso, bueno, pues siempre nos da mucho gusto y seguramente a INAFED le da mucho gusto que haya una gran representación de muchos municipios. Y bueno, hoy, en este día yo les voy a platicar sobre, ya les comentaba, evidencia de la política social para la toma de decisiones. Aquí, por favor, siéntanse en toda la confianza digo, yo luego lanzo algunas preguntas, ojalá que ustedes puedan contestar, siéntanse con toda la libertad de contestar ahí en el chat. Yo aquí lo tengo activado para poder ver sus respuestas. Y bueno, pues acá también veo que de Guanajuato, de Nuevo León presente, Campeche, entonces, bueno, pues qué gusto que nos acompañen de diferentes partes de la República Mexicana. Y bueno, ya para empezar en este tema, comentarles que hay dos elementos importantes, creo que lo comentábamos en alguna sesión previa, sobre siempre es muy importante que haya dos elementos muy importantes en el diseño de políticas públicas. La primera que es siempre hay una buena voluntad, ¿no? Siempre, y nosotros desde Coneval vemos que siempre hay una buena voluntad desde los gobernantes, desde el presidenta municipal, los secretarios, los directores generales, siempre o casi siempre hay una buena voluntad, ¿no? Entonces, hay una voluntad de poder modificar condiciones en la calidad de vida de la población, eh, secretarios de Estado que dicen, bueno, pues es que a nosotros nos gustaría contribuir a que haya mejores condiciones de salud, que haya mejores condiciones en educación, que haya esta buena voluntad de parte de los gobernantes y tomadoras y tomadores de decisiones. Entonces, nosotros la damos por conocida que existe esta buena voluntad. Pero, ¿qué pasa con el segundo elemento? Que debe haber un uso de información y de evidencia empírica o de evidencia teórica que nos permita saber
qué es lo que hay que hacer y si lo que pretendemos, y aquí yo te invito a que tú puedas imaginar la problemática que a ti te gustaría resolver en tu municipio. ¿Cuál es en la que estaría dentro de tus manos modificarla? Pero también aquellas que a lo mejor como ciudadana, como ciudadano que eres, que puedas imaginar esta problemática que te gustaría que se resolviera en tu municipio, ¿no? Que pudiera ser, pues que a lo mejor hay cuestiones de padecimientos en salud que no están controlados, a lo mejor hipertensión, diabetes en adultos mayores, o bien algunos otros como el tráfico, a lo mejor alta tasa de accidentes en un crucero, desnutrición infantil. Entonces, todas estas problemáticas, grandes problemáticas de política social, ahí yo te invito a que empieces a pensar en qué harías tú y si estás tú en la toma de decisiones, ¿qué puedes hacer para modificar esas problemáticas? ¿Cómo cambiarle las condiciones de vida a estudiantes de educación básica, por ejemplo, en el país, ¿no? ¿Pondrías una beca? ¿Cuál sería la intervención que tú harías, ¿no? A veces nos suena lógico que pudiera haber algunas cuestiones, algunas intervenciones públicas, pero luego hay otras que yo creo que es muy necesario preguntarnos si el problema que estamos tratando de resolver es un problema público, ¿no? Y miren, ya lo he platicado en algunas ocasiones, pero creo que viene muy a colación en el tema de hoy. Por ejemplo, imaginen el año pasado, más o menos por estas fechas, estaba el Mundial de Fútbol en Qatar, ¿no? Bueno, pues nosotros nos enteramos que hubo en varios municipios que hubo programas para entregar balones de fútbol a la población. Entonces, aquí yo más o menos te pregunto, digo, a lo mejor que no me contestes necesariamente, pero que puedas tú pensar en qué problemática pública se pudo haber resuelto con los balones de fútbol, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos lleva a otro tema que es la eficacia del gasto público. ¿Cómo le hacemos para que estas problemáticas públicas, primero que deben ser, digo, para mí, el que no haya balones de fútbol no es un problema público, es un problema privado. Entonces, cómo se gasta el presupuesto público de municipios para balones de fútbol, ¿no? Entonces, tiene que haber como una congruencia entre un análisis de la problemática con la intervención pública. Y entonces, bueno, pues viene el tema del uso de la información y la evidencia. Y miren, ahora les voy a invitar, por favor, a que consideren el siguiente ejemplo. Imagínate, y bueno, seguramente muchos de ustedes lo son, que eres un tomador de decisiones y te han informado que cuentas con 25 millones de pesos para abatir el siguiente problema en tu municipio. Vean cuál es esta problemática que hay. 1 de cada 7 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Entonces, bueno, imagínate, ya tienes 25 millones de pesos en tu presupuesto para combatir la desnutrición crónica. ¿Qué crees tú que sea la mejor intervención que utilizarías para ello? Las siguientes opciones, de la 1 a la 4. La primera opción es fortalecer alimentos con micronutrientes en polvo. Segundo tipo de intervención que pudieras tú invertir ese presupuesto adicional, promover la lactancia materna. El tercero, hacer suplementación intermitente de hierro. Y el 4 serían todas las anteriores. Aquí, bueno, pues voy a dar unos momentos aquí en el chat para ir leyendo sus respuestas. ¿Qué utilizarían ustedes para poder disminuir la desnutrición crónica con 25 millones de pesos adicionales en tu presupuesto? Acá, por ejemplo, Carla Rubí nos dice, depende del tamaño del municipio. Julio César nos dice, por ejemplo, que él lo que haría es promover la lactancia materna y por otro lado hacer suplementación intermitente de hierro. Alejandro Mercado nos dice todas las opciones. Igual también Marta nos dice todas las anteriores. Desde Culiacán nos dicen que con 100,000 habitantes apenas con ese presupuesto, promoción de lactancia materna.
Roberto nos dice que la 4, todas las anteriores. Pues miren, vean cómo, bueno, pueden ser diferentes opiniones, pueden ser desde diferentes puntos de vista. Patricia también nos dice todas las anteriores. Alfonso nos dice análisis de alimentos nutricionales, ¿no? Jacqueline también nos dice destinado una parte del presupuesto para cada componente, dado que el problema es integral. Así es. Bueno, pues muy buenas respuestas. Blanca también nos dice la 4. Bueno, pues miren, vamos a tratar de resolver esta pregunta, pero antes les voy a dar un poco más de contexto. Blanca también nos dice que la 4, todas las anteriores. Entonces, miren, cómo nosotros desde Coneval analizamos y sugerimos que se utilice la evidencia para tomar decisiones. Ahorita digo, fue como muy rápido lo que yo les preguntaba, qué es lo que harían ustedes, pero a lo mejor por ahí alguien pudiera haber dicho, pues danos más tiempo y déjanos ver qué hay de información sobre qué es más eficaz de todas las opciones que hay y luego ya te contestamos, ¿no? Entonces, miren, vean ¿cuál es el problema? Bueno, pues 1 de cada 7 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Entonces, lo que necesitamos analizar es cuáles son las causas por las que se genera la desnutrición crónica. Y bueno, de aquí podemos mencionar algunas. Por ejemplo, desnutrición crónica es ocasionada principalmente por una dieta inadecuada que tienen las niñas y niños en esa edad. También, pues porque puede haber ingresos insuficientes en la familia, pues que hagan que no se pueda acceder a alimentos con alto contenido nutricional. También, bueno, pues porque hay prácticas inapropiadas de cuidado del niño, a lo mejor pues, por ahí se le está dando alimentación que no tiene alto contenido nutricional, quizás pues por ahí una sopa pues, comercial, quizás se les dan pastelitos, se les dan, y bueno, pues eso puede ir causando esa desnutrición crónica. También otra de las causas es que hay enfermedades diarreicas agudas y pues diferentes como aquí las coloco. También, miren acá, María Gabriela nos dice todas las anteriores, pero además un programa para combatir el problema de raíz desde el vínculo familiar y social. Tienes toda la razón, esto lo estamos viendo solamente con estos 25 millones de pesos adicionales, pero me parece muy bien que debería haber un programa que esté concentrado para ver el problema de raíz y empezar a solucionar estas causas que estamos señalando. Y luego José Antonio Uribe nos dice que un diagnóstico nutricional, coordinación con otras dependencias y realizar un programa de trabajo. Hay diferentes respuestas que nos ponen y bueno, también varios sobre todas las anteriores. Entonces, bueno, estamos analizando las causas de esta problemática, pero también necesitamos ver la otra parte que sería analizar los efectos que se tienen, que se pudieran llegar a tener de no solucionar la problemática. ¿Qué pasa cuando la nutrición crónica no se soluciona en las niñas y niños de 5 años? Bueno, pues hay una mayor probabilidad de que padezcan enfermedades, puede haber mayores tasas de mortalidad infantil en las comunidades y bueno, también otra que es muy, que sabemos que existe y que se da es que hay riesgos en el desarrollo cognitivo y desempeño escolar. Niños que sufren o experimentan desnutrición crónica, está demostrado pues, que tienen menor aprovechamiento académico, tienen mayor crecimiento en su cuerpo y eso hace que bueno, pues haya freno en el desarrollo de capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede ir arrastrando y ya como nos comentaba por acá Gabriela, María Gabriela, bueno, pues esto nos puede llevar a consecuencias más fuertes, entonces pues habrá que atacarlo desde las raíces. Y miren, les voy a mostrar ahora lo que nosotros en Coneval hicimos para recomendar. Hicimos un análisis de la nutrición crónica y entonces analizamos desde diferentes partes las intervenciones que funcionan y las que no funcionan, ¿no?
Y entonces nos fuimos a revisar diferentes estudios que había científicos y muy rigurosos, algunos no tan, que no son tan rigurosos, pero también lo revisamos para saber, perdón, cuál es el impacto que tienen diferentes intervenciones. Ay, discúlpenme, déjenme tomar agua. Ay, disculpen. Y bueno, a lo que llegamos fue, dado este análisis que hicimos, fue analizar cuáles son los que tienen un impacto positivo, cuáles tienen un impacto inconcluso, los que tienen un impacto nulo y cuáles que hay algún tipo de evidencia, pero que no son tan rigurosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las de impacto positivo? Bueno, pues promover la lactancia materna tiene un impacto positivo hacia la nutrición crónica. Alimentación complementaria, educación nutricional tiene un impacto positivo. Mejorar la calidad del agua, probióticos para diarrea y promover la salud en atención primaria, eso ayuda a que haya disminución de la nutrición crónica, ¿no? Y luego hay otros que tienen impacto inconcluso, demostrado con estudios rigurosos, donde, bueno, lo que nos dice es, en algunos casos funciona, en algunos otros, en algunos otros casos no funciona de la misma manera, o la magnitud es diferente, ¿no? En algunos casos, en estos estudios se señala que hay un impacto alto perdón, en la nutrición crónica, pero en otros a lo mejor que el impacto es muy pequeño. Por ejemplo, los suplementos AGPICL, que bueno, pues se escuchan como si fuera algo pues con mucha rigurosidad, que son suplementos con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga para mujeres lactantes. Y bueno, eso puede ayudar o no a disminuir la desnutrición crónica. Por ejemplo, la promoción para el consumo de frutas y verduras, eso en algunos casos funciona, en algunos no tanto. Entonces, aquí lo que vemos, por ejemplo, ya ven los comerciales, en muchos comerciales de televisión nos dicen, consume frutas y verduras, ¿no? En algunos casos puede funcionar, en otros no. Lo que sí es que no necesariamente funciona para la nutrición crónica, ¿no? El zinc oral para diarrea, por ejemplo, tampoco tiene un impacto que esté totalmente soportado. ¿Cuáles son los que tienen impacto nulo? ¿No? Y que está demostrado con estudios rigurosos. Por más que tú le gastes en suplemento intermitente de hierro para nutrición crónica, no va a funcionar. Fortificar alimentos con micronutrientes en polvo tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, ya por último, intervenciones cuyos estudios no son rigurosos, pero que quizás pudieran o no funcionar: el maíz biofortificado, servicios de cuidado infantil, uso de desparasitantes, la provisión de alimentos. Entonces, esto es lo que nosotros analizamos desde diferentes estudios y voy a regresar acá al ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vimos es opción 1, fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo. Como podemos ver, está entre los que tienen impacto nulo. Opción 2, promoción de la lactancia materna. Sí está entre aquellos que tienen impacto positivo. Suplementación intermitente de hierro. Ese está por acá. Y suplementación intermitente de hierro, impacto nulo también. Entonces, dentro de las opciones que pusimos acá, solamente la de la promoción de la lactancia materna es el único que tiene efecto, ¿no? Y entonces pudieran, pues ya con esto que estamos nosotros mostrando aquí, vean cómo a lo mejor, imaginen a ustedes un consultor que llega y les dice, oigan, para desnutrición crónica, pues aquí te ofrezco suplementación intermitente de hierro. Oye, es que mira, pues tú puedes comprar, nosotros ayudamos y nosotros vamos a hacer esta suplementación intermitente de hierro a las niñas y niños. Allá ustedes sabrían que ese programa pues no va a funcionar y no va a tener un impacto en la población de menores de 5 años, ¿no? Y es que esto lo colocamos también porque, pues luego, discúlpenme que lo diga de esta manera, pero luego hay pues algunas ocurrencias, luego hay algunas propuestas que se hacen, pero que no tienen esta evidencia. Y por eso es que nosotros lo colocamos
de manera tan importante en esta lámina que decimos, entonces, hay una buena voluntad, pero no basta con la buena voluntad, sino que también debe haber un uso de información y evidencia. Y vean estos dos ejemplos que les vamos a presentar, que son verídicas y que digo, lamentablemente son verídicas, ¿no? Vean este ejemplo que les estamos colocando aquí. Hay buena voluntad, pero no hay resultados. En la Ciudad de México, acá, más o menos en 2014, 2015, un programa en donde se entregaban silbatos contra la violencia hacia las mujeres en estaciones del metro para prevenir y disuadir el acoso y el abuso sexual. Entonces, aquí lo primero que nosotros nos preguntábamos es, ¿y dónde está la evidencia que te permite saber que repartiendo silbatos a las mujeres va a disminuir o va a prevenir el acoso y el abuso sexual, ¿no? Entonces, colocamos por eso esta pregunta sobre si este tipo de acciones resuelve el problema público. Quizás quien lo presentó fue, oye, a ver, lo que yo me imagino es que la mujer va a accionar el silbato y van a llegar policías, ¿no? Y entonces eso va a ayudar a que no haya, a que no se presente el acoso o el abuso sexual. Y entonces, bueno, pues aquí lo que vimos es que no había ningún tipo de evidencia empírica o teórica que dijera pues, que los silbatos disminuyen el acoso y el abuso sexual, ¿no? Se repartieron millones de silbatos y pues no tuvo ningún tipo de efecto. Acá les voy a presentar otro y que tiene que ver también con violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa cuando no tenemos evidencia o cuando no revisamos? Esto fue en un municipio también y aquí digo, no voy a poder ver, no vamos a poder ver las expresiones de nuestras compañeras, pero seguramente pudieron habernos dicho algo más, ¿no? Pero vean esta propuesta. Hay un presidente municipal y dice, voy a presentar la iniciativa para establecer un toque de queda a las 10 de la noche para la población femenina con la finalidad de protegerlas. Y aquí, bueno, pues la pregunta es, ¿esto resuelve el problema de violencia contra las mujeres? Vean aquí, y aquí igualmente también, si ustedes gustan colocar sus respuestas, las vamos leyendo también con mucho gusto. Pero seguramente, vean, ¿qué pensarían ustedes? Digo, aquí voy a mencionar algunas cosas, perdón, algunas compañeras, digo, no necesariamente para que me contesten, pero Lupita, Yolanda, Jacqueline, ¿qué pensarían ustedes si hay una acción de estas, una intervención que les diga, a partir de las 10 de la noche no podrá salir ninguna mujer a la calle, ¿no? Todos los días. Y entonces, bueno, pues seguramente quienes propusieron estas acciones no saben que casi 70% de las mujeres que sufren violencia la sufren en sus domicilios. Entonces, ¿qué está haciendo esta intervención? Pues está colocando a las mujeres pues, quizás con su victimario, ¿no? O sea, le están llevando a la domicilio y además no puede salir de tu casa, ¿no? Acá Daniel nos dice, si es una política innovadora, justamente no tiene experiencia previa, pero se puede sustentar en teoría su hipótesis. Pero Daniel, justamente este ejemplo, lo que sucede es que hay los datos nos dicen todo lo contrario. Los datos nos dicen que un porcentaje muy alto de las mujeres que sufren violencia la sufren en su domicilio. Entonces, ¿cómo esperar a que pueda suceder algo de eso? Roberto nos dice, tampoco resuelve nada, ya que varias trabajan hasta tarde y varias de las empresas no les dan oportunidad para que trabajen por su cuenta. Mal desarrollada, totalmente de acuerdo. No resuelve el problema, por acá nos ponen también. Un ejemplo claro fue el encierro de la pandemia. Bueno, pues ahí en algunos casos era necesario, en otros no tanto. Juanita nos dice, qué mal que haya recursos para este tipo de propuestas, encerrar a las mujeres, o sea, impedirles de vivir la ciudad de manera libre y segura. Entonces, totalmente de acuerdo, Juanita, pues es coartar la libertad de tránsito de las mujeres, pero además más grave aún que
pues que se le pueda llevar a la mujer a los posibles victimarios y que no puedan salir del lugar en donde se presenta el mayor número de abuso y de violencia contra las mujeres. María Gabriela nos dice, no se resuelve nada, ya que muchas veces entra el núcleo familiar, otras tantas que a esa hora hay mujeres entrando o saliendo del trabajo. Con toda razón. El encierro empeora la violencia de género, así es, totalmente de acuerdo con Carla Rubí. Gabo Bermúdez nos dice, bueno, no, Gabo Bermúdez nos estaba saludando. Y bueno, pues acá, ¿y por qué el encierro no se aplica a los hombres después de las 10 de la noche? Y son ejemplos absurdos. Acá nos dice, bueno, no está el nombre, pero es Servi 665941. Bueno, y aquí con toda la razón, muy interesantes todas sus respuestas, pero vean cómo, la semana pasada tuvimos una plática con Vianey Fernández, que es la representante de JPAL en México. Como sabrán, o si no supieran, la semana pasada tuvimos a Esther Duflo, que es Premio Nobel de Economía 2019, y Vianey pues trabaja en esta organización que fundó Esther Duflo y Banerjee, bueno, que también es Premio Nobel. Y entonces, bueno, ¿por qué comento esto? Vianey Fernández nos decía en la plática que ella nos dio el viernes, y ella decía que muchas de las ocasiones se ve la violencia contra las mujeres desde el foco de la mujer, pero no desde el foco del hombre. Entonces, por eso estoy de acuerdo en lo que señala Servi 66, ¿por qué el encierro no se aplica a los hombres? Bueno, no ha habido o hay muy pocas intervenciones sobre violencia contra las mujeres, pero desde el punto de vista hacia los hombres, ¿cuáles son las causas que están generando que los hombres cometan esta violencia contra las mujeres? Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo en analizar este tipo de propuestas de que hubiera, bueno, en todo caso, pues si hubiera, digo, habría que analizarlo y reflexionarlo bastante bien, pero pues que el encierro sea para los hombres y no para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesantes todas sus respuestas. Y entonces, bueno, esto nos va llevando a que debamos ir fortaleciendo el uso de la evidencia en la toma de decisiones municipales y en la definición de problemas. Ya vimos en estos ejemplos que hemos comentado sobre que en muchas ocasiones hay intervenciones públicas de buena voluntad seguramente, pero que no están basados en evidencia, que no se tiene un análisis de los datos, no se tiene un análisis de las problemáticas, por qué surgen, cuáles son sus efectos, y no hay un diagnóstico bien realizado, ¿no? Entonces, ¿por qué fortalecer el uso de la evidencia? Bueno, pues porque el municipio es el ámbito de gobierno más próximo a la población, son quienes tienen mayor cercanía, quienes están más próximos hacia quienes quienes experimentan estas problemáticas. Bueno, también fortalecer el uso de la evidencia porque hay obligaciones los municipios en cuanto a la prestación de servicios. Sabemos que son exclusivos de los municipios y por mandato constitucional, pues el agua potable, el saneamiento, también, bueno, pues el cuidado y el mantenimiento de jardines, de panteones, el alumbrado público. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo con estas situaciones que son muy cotidianas y que son el día a día de la población? Entonces, bueno, pues hay que fortalecer ese uso de evidencia para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos. Aquí ahora les voy a platicar sobre, les he estado mencionando la importancia de tener un buen diagnóstico. Y espero no haber contado con ustedes esta experiencia. Si no, de todos modos la voy a hacer rapidito. Pero el año pasado yo me lesioné, me gusta correr por las mañanas. Entonces, en una de esas, pues, pisé mal y me torcí el tobillo. Entonces, me fui a casa, pues ahí, lesionado y cojeando. Entonces, pues ya estoy ahí en casa, en su casa, y pues ya empiezo a ver que tengo el tobillo inflamado. Entonces,
Tengo un hermano gemelo, por cierto, que si lo ven y no le saludo, es mi hermano gemelo. Pero bueno, mi hermano gemelo es médico, traumatólogo ortopedista. Entonces, le dije, oye, fíjate que estaba corriendo, me torcí el tobillo, ¿qué puedo hacer? Y me dice, bueno, pues hay que ver, por favor, tómale fotografía, dime si te duele, qué parte te duele. Y entonces, bueno, pues mi hermano vive en Aguascalientes, entonces por eso tuvo que ser a distancia. Entonces, le tomé la fotografía a mi pie, le dije cómo me sentía, y luego mi hermano me dice, oye, ¿sabes qué? Pues no basta con que me des esos, digo, está bien que me digas en qué parte te duele y que me hayas mandado una fotografía, pero es necesario otras dos cosas más, que te saques una radiografía y pues que yo pueda consultarte físicamente. Le dije, oye, pues tú estás hasta Aguascalientes, no podría yo viajar y además pues ya como que me urge irme a trabajar. Y entonces me dijo, pues es que si no tengo esos elementos, pues no te puedo dar un tratamiento que pueda ser efectivo y porque no sé si es un esguince de segundo grado, si es un esguince de tercer grado. Entonces necesito la radiografía y necesito pues también verificar que todo esté bien, que no haya sido una fractura. Entonces, digo, ¿por qué lo comento esto? Porque así también como los médicos, los y las médicos, cuando ven a un paciente, necesitan de toda la información para hacer un tratamiento, ¿no? Necesitan ayudarse todos los elementos y herramientas que puedan, a lo mejor es una radiografía, a veces una tomografía, a veces se ayudan ¿cómo se llama? Con cámaras hiperbáricas y con toda la tecnología para tener el mejor diagnóstico, ¿no? Y entonces eso trasladado a los problemas públicos, pues nos ayudaría a poder saber por qué los médicos necesitan todo este diagnóstico, porque necesitan la mayor información para poder plantear un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso que platicábamos, afortunadamente conmigo fue un esguince de segundo grado, entonces no fue necesario hacer mucho más, pero fue hasta que mi hermano ya tuvo que ver, el médico tuvo que ver todo y poder ponerme solamente un tratamiento de rehabilitación. Entonces, pero entonces se necesita toda la información para poder tener una intervención, ¿no? Un tratamiento. Ahora, en los problemas públicos, pues lo que necesitamos hacer también es un diagnóstico completo que nos permita que desde el gobierno se pueda hacer una intervención pública que considere la solución de la problemática. Entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos para elaborar un diagnóstico? Un diagnóstico debe tener antecedentes, donde se narre cuál es la problemática, desde cuándo se tiene la problemática en el municipio, qué cambios ha habido en el municipio, si a lo mejor se puede deber por, pues a lo mejor se instaló una empresa nueva y a lo mejor tira derechos en un río o a las aguas. Entonces, se requieren como todos esos antecedentes para elaborar un diagnóstico. Y luego necesitamos también conocer cuál es el estado actual del problema, cómo ha evolucionado, si hay experiencias de la atención, si se define un árbol de problemas, ¿no? Un árbol de problemas es en el centro, se tiene la definición de la problemática de política pública y aquí permítanme irlo ejemplificando. Podría ser que las niñas y niños menores de 5 años padecen de nutrición crónica. Entonces es un problema fuerte y las causas, como ya lo vimos, van a ser las raíces de ese árbol y los efectos van a ser las hojas del árbol que nos van a decir que si no se soluciona la nutrición crónica, como ya vimos, puede haber mayor incidencia en enfermedades, podría haber también mayor mortalidad infantil, podría haber menor desarrollo cognitivo en las niñas y niños. Entonces, hay que ir identificando muy bien la problemática, identificar a la población objetivo, a mí me parece fundamental también, porque miren, ahorita acabamos de decir las niñas y niños menores de 5 años que padecen de nutrición crónica.
Aquí yo preguntaría, ¿ustedes creen que todos los niños y niñas menores de 5 años padecen de nutrición crónica? Pues no, así es. No, no todos padecen de nutrición crónica. Entonces, necesitamos tener datos que nos digan más para caracterizar el problema. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, pues que la mayor parte de estos niños y niñas de entre 0 y 5 años son aquellos que pertenecen a familias en pobreza extrema. Hay un porcentaje muy alto de esta población cuyos niños y niñas padecen de nutrición crónica. Entonces, no son todos, hay que irlo caracterizando, hay que ir acotando. Entonces, nuestra población objetivo va a ser aquellas niñas y niños que tienen entre 0 y 5 años y que pertenecen a familias en pobreza extrema. También definir la situación esperada al resolver el problema. ¿Qué esperamos de resolver el problema? ¿Qué esperamos de estas niñas y niños? Bueno, pues que superen esta problemática de desnutrición crónica. Hay que definir y justificar objetivos. Ya les decía también esta parte de la población potencial, población objetivo, porque esto nos va a permitir saber cuál es la cobertura que debe tener el programa y saber, si así me permiten decirlo, cuál es el tamaño del problema, ¿no? Para poder saber con cuántos recursos contamos y de esos recursos cuánto nos va a ayudar a resolver el problema. Y esto también, déjenme comentarles que si empezamos a ver las cosas de esta manera también, incluso nos pueden ayudar a también que sea una herramienta de gestión presupuestal. Imaginen ustedes que administran o coordinan un programa contra la desnutrición crónica en el municipio y que cuentan posiblemente con un programa que tiene un presupuesto de 1 millón de pesos, ¿no? Pues, ¿para qué va a alcanzar ese 1 millón de pesos? ¿Qué cobertura podemos hacer? Y ahora imaginemos que en el municipio hay 10,000 niños en situación de desnutrición crónica. Pues para 10,000 niños, 1 millón de pesos, pues parecería ser una cantidad demasiado limitada para poder resolver el problema. Quizás nada más vamos a poderle dar atención a 1,000 niños con ese 1 millón de pesos. Y bueno, me estoy viendo corto, pero digo, me estoy viendo muy ampliado en que a lo mejor podrían ser 1,000 niños. Pero entonces eso quiere decir que estamos atendiendo solamente al 10% de quienes están teniendo o experimentando esta problemática. Les decía entonces que esto nos puede ayudar también como gestión presupuestal, de manera que podamos decirle a tomadores de decisiones presupuestales, decirles, oye, es que con el presupuesto que tengo solamente cubro o me alcanza para el 10% de la población objetivo y es un problema prioritario para el municipio, ¿no? Y luego que hay que hacer ya después es analizar el diseño del programa, ver cuál es el tipo de intervención, cuáles son las etapas que se tienen para poder solucionar esta problemática, las etapas de operación, si hay un padrón de beneficiarios, la matriz de indicadores cómo está y estimar el costo operativo del programa. ¿Cuánto nos va a costar la operación o la implementación del programa durante el año? A veces, bien, nosotros hemos visto programas municipales, por ejemplo, el promedio de programas de alimentación que hay en los municipios. ¿Cuánto creen que sea el promedio de presupuesto anual que tienen estos programas alimentarios? Bueno, pues tienen 3,5 millones de pesos en promedio, que es una cantidad, la verdad, muy, muy baja para poder tratar de solucionar la problemática de alimentación en los municipios. Y luego ver, pues, el tema de presupuesto, establecer el monto de iniciar la operación del programa. Esto es lo que nos va a ayudar a ir ayudando a tener esta toma de decisiones con solidez en la toma de decisiones, solidez en cuanto al conocimiento de la problemática que nos permita, así como el médico, tener un muy buen tratamiento, pues que nos ayude también a hacer esto, ¿no? ¿Con qué tipo de información ponemos a disposición en Coneval para que tomadoras y tomadores de decisiones puedan pues, ayudarse con herramientas para fortalecer el desempeño municipal?
Bueno, tenemos la medición de la pobreza en los municipios de México. Esta nosotros la damos a conocer cada 5 años. Esto es pues por la fuente de información. La fuente de información es el censo que aplica y levanta el INEGI. Entonces, bueno, pues lo tenemos cada 10 años y la encuesta intercensal que se hace en los años, bueno, en 2015, 2025, 2035. Entonces, ponemos a disposición los datos de pobreza a nivel municipal. También tenemos la medición de grado de rezago social a nivel AGEB urbana. Esta información es muy importante, es un índice que nos permite ver diferentes características, por ejemplo, de educación, de salud, que nos dicen el grado de rezago social que se tiene en cada uno de los municipios, incluso hasta con información a nivel AGEB, que es área de georreferenciación básica. También tenemos la información sobre pobreza por grupos poblacionales, tenemos el grado de accesibilidad a carretera pavimentada y tenemos también otras plataformas que ayudan a analizar la información. Por ejemplo, tenemos a Datamun. Datamun es una herramienta que ponemos también a disposición de los municipios donde se tiene información sobre qué tanta cobertura se tiene en alumbrado público, qué tanta cobertura en saneamiento en agua potable. Entonces tenemos ahí información también sobre pobreza. Yo les invito a que puedan consultar esta información de Datamun que tenemos en la página web de Coneval. Y bueno, pues se puede interactuar ahí sobre la información que se tiene para todos los municipios del país. Claro que sí, Daniel. Daniel acá está proponiendo que podamos tener en próximas sesiones enseñar o mostrar las diferentes plataformas y herramientas que tiene Coneval. Y miren, ahorita digo que bueno, y Daniel nos dice, yo aquí me comprometería incluso, espero que el equipo no diga, ¿para qué estás comprometiendo? Pero bueno, con tanto trabajo que tenemos, pero yo me comprometo a que podamos tener una sesión estamos por publicar una plataforma que estamos haciendo sobre Ramo 33, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta plataforma es uniendo la información de proyectos que tenemos, de proyectos que se tienen financiados con FAIS, proyectos financiados con los diferentes fondos de Ramo 33, pero al mismo tiempo estamos mostrando como cuál es la necesidad mayor que tiene cada uno de los municipios, ¿no? Por ejemplo, un municipio de Jalisco, recuerdo que su mayor carencia que tenían era la alimentaria y no tenía ningún proyecto financiado con Ramo 33 que tuviera alimentación, ¿no? Entonces, bueno, creemos que este tipo de herramientas pueden ayudar a esta toma de decisiones. Tenemos la plataforma para el análisis territorial de la pobreza y creo que podemos hacer diferentes sesiones para que ustedes puedan conocer y manejar las plataformas que ponemos a disposición. Tenemos información sobre medición de la pobreza. Ya voy a ir concluyendo porque me parece que ya vamos a estar sobre el tiempo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta plataforma y de la información que tenemos a nivel AGEB urbano en cuanto a rezago social. Vean esta gráfica que tenemos del municipio de Puebla de Zaragoza, donde se ve claramente cómo el muy alto rezago social está al norte del estado, igual acá por el oriente del municipio. También hay zonas o AGEBs que tienen muy alto índice de rezago social, o acá en el sur también. Entonces, ¿qué nos dice estas gráficas y estas imágenes? Bueno, pues que a lo mejor donde hay que tener una mayor incidencia de intervenciones públicas, pues debieran ser en estas AGEBs donde se tienen muy alto rezago social. Tenemos la información sobre grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Por acá también igualmente tenemos mapas que nos ayudan a saber si hay una clasificación de muy bajo acceso a carretera pavimentada, bajo, medio, alto y muy alto. ¿Qué podemos sacar de conclusiones o que nos pueda ayudar para tomar decisiones esto? Bueno, pues porque a veces hay que saber cuánto tiempo se tiene que invertir para llevar algunos servicios a diferentes comunidades. Bueno, pues esta herramienta nos ayuda a ello. Tenemos pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal
esta plataforma para análisis territorial de la pobreza, que a mí también me parece una plataforma bastante interesante, bastante buena, que nos permite ver dimensiones sociodemográficas. Por ejemplo, aquí tenemos al municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, y nos permite ver cuántas personas se tienen en nivel de pobreza y nos permite ver, por ejemplo, qué porcentaje de la población, desde diferentes grupos poblacionales, qué nivel de pobreza existe, si a lo mejor en niñez, en adolescentes, en jóvenes, cuál es el nivel de pobreza. Entonces, pues ustedes pueden ver en esta plataforma información muy precisa sobre nivel de pobreza, sobre las diferentes carencias sociales también. Y bueno, variables disponibles en la plataforma territorial de la pobreza, por ejemplo, a nivel geográfico se tiene densidad de población, se tiene promedio de personas por núcleo poblacional, tipología municipal, número de declaraciones geológicas, tenemos información económica sobre tasa de participación económica, tasa de ocupación, y en cuanto a infraestructura, tiempo de traslado a pie y en automóvil hacia un hospital público, o cuánto tiempo hay que invertir para trasladarse a una institución de educación. Y finalmente, lo que les comentaba de Datamoon, pues tenemos información sobre indicadores básicos de planeación municipal, identificación de prioridades y áreas de oportunidad a nivel municipal. Tenemos información sobre diferentes servicios públicos, sobre agua, saneamiento, alumbrado público, seguridad, sobre jardines. También tenemos información sobre acceso a derechos sociales, cómo está el municipio en cuanto a diferentes derechos sociales, indicadores asociados también a la Agenda 2030 de desigualdad económica, de género, de migración, y también, bueno, información contextual que nos dice cómo está el municipio en avances de planeación y evaluación. Ya finalmente, comentarles que para qué ponemos a disposición, por ejemplo, Datamoon, pues para identificar prioridades de atención en los municipios que sabemos que los recursos son limitados en los municipios y, bueno, pues en todo el país y en todos los niveles de gobierno. Entonces, pues hay que identificar prioridades de atención en los municipios. Esta información que ponemos a disposición en Datamoon, creo que pueden ayudar mucho hacia ello. También creo que puede contribuir a dar seguimiento al desempeño municipal, que es lo que, igual yo siempre me permito decirlo de esta manera, pero al tercer año de gobierno del municipio, ¿qué es lo que va a presumir el municipio en cuanto a logros de esa administración? Bueno, pues Datamoon nos puede ayudar a identificar en qué cosas, en qué aspectos se mejoran y, bueno, focalizar mejor los recursos. Tenemos guías prácticas de políticas públicas y, bueno, algunos ejemplos ya rápidamente para ya concluir mi participación. Ejemplos del uso de la información. Por ejemplo, el municipio de Durango identificó que 10% de los hogares no cuentan con refrigerador y 27% de los hogares no tienen lavadoras. Lo que hizo el municipio de Durango fue incluir un programa piloto de equipamiento en los hogares, donde, bueno, pues un programa que se dedicaba a dotar de refrigeradores y de lavadores. También, ¿qué otras acciones? Bueno, el diseño de acciones y programas. El municipio de Guanajuato identificó que adultos mayores con 3 o más carencias, de acuerdo a los indicadores de la medición de la pobreza, e implementó un programa de servicio de transporte urbano gratuito para esta población. Vieron cuáles eran los datos, cuáles eran las mayores necesidades de los adultos mayores, y de ahí derivó un programa social. Aquí les voy a dejar también en esta presentación un ejemplo de los caminos de agua. Una comunidad en Puebla, en la Sierra Negra, no contaba con llaves de agua en las casas. Entonces, pues habría que trasladarse y, bueno, pues lo que se dio aquí fue la inclusión de falta de acceso al agua potable y, bueno, pues se visibilizó el problema y se implementaron propuestas de política pública. Aquí, casos emblemáticos: Procaptar, un programa que ayuda a todos; el programa de Conagua, que lo que hizo fue implementar un programa para recuperar lluvia, derivado de los datos de Coneval, que, bueno, pues había carencias importantes en algunos municipios. Y, bueno, pues finalmente, pues decirles que el Coneval creemos que es un aliado para poder mejorar políticas públicas en cuanto a pobreza, en cuanto a rezago social, y tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a esto. Pues yo no me queda más que agradecerles muchísimo
la atención, fueron muy dinámicos en el chat, en la conversación que tuvimos. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo al INAFED siempre por esta oportunidad que nos dan de poder platicar con ustedes en estos temas que nos parecen muy importantes. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho, espero que la información que les acabamos de platicar y la información que salga de las plataformas y de toda la información del Coneval sea de gran utilidad para que ustedes puedan tener mejores resultados de políticas públicas en los diferentes municipios del país. Pues muchas gracias por la invitación. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte del maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo de entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a este espacio de preguntas, maestro, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nuevamente dándole las gracias, agradecidos, contentos por esta exposición. Maestro José Manuel, primero agradecerte también a ti por esta brillante exposición sobre la evidencia política social para la toma de decisiones. Y no sé por dónde empezar, si por tomarte la palabra para seguir esta charla ampliada sobre los temas de Coneval, o comentar un poco acerca de la misma exposición. Déjenme decirles, amigos y amigas, y particularmente a Daniel Gutiérrez, que también tomamos la palabra, Daniel. La verdad es que para nosotros es muy importante la colaboración de los municipios que nos hagan observar aquellos temas que, por supuesto, son de interés para ustedes. También déjenme hacer un paréntesis para comentarles que nuestra directora de capacitación, la licenciada Claudia Cortés, está lanzando constantemente encuestas para conocer el interés de ustedes, los temas que más sean de particular uso para todos ustedes, y seguro pues que de ello vamos a ir abonando y enriqueciendo esta oferta temática de la mano del Coneval, y también por supuesto refrendar esta iniciativa que llevamos a cabo este año con, decíamos al inicio, pues un programa muy intenso de capacitación con el Coneval, y seguramente, José Manuel, lo iremos reforzando para el próximo año, en el cual pues ya este año estábamos recordando las diferentes sesiones, varias de ellas enfocadas justamente a explicar cómo funcionan las plataformas del Coneval por pues todo el gran beneficio que arroja para la toma de decisiones de la autoridad pública municipal, como bien explicaba el día de hoy el maestro José Manuel Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval, con ese tema, evidencia de política social para la toma de decisiones. Dicho lo anterior, José Manuel, y la verdad es que también, como decías, muy interactivo el tema, muy didáctico. La verdad es que cada vez nos encanta más este tipo de prestaciones de Coneval. Y aunque ya se fue comentando en la sesión misma, José Manuel, y un poco para poder reforzar algunas de las ideas que nos fuiste presentando, a mí me gustaría aprovechar tu mismo esquema para continuar este diálogo. Por ejemplo, preguntarte desde la óptica del Coneval, para ustedes, ¿cuál fue el problema que visualizaron en cuanto a la acción de los municipios que los llevó, por ejemplo, al diseño de estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el diagnóstico que hicieron después de revisar toda la situación, la información, lo que ustedes mismos habían establecido en cuanto a cuál fue el problema público que estaban viendo después de varios años de trabajo? ¿Qué diagnóstico encontraron? Pero, pues, no quisiera apuntar el dedo, sino como una reflexión global. Y después, ¿cuál fue la situación o cuál es la situación que ustedes esperan resolver, José Manuel, derivada de la cual pues han hecho esta gran cantidad de instrumentos de gran valía? Y quizás con este ejemplo pudiéramos reforzar el esquema que hoy nos fuiste presentando. No sé si esto te merezca algún comentario, José Manuel. Sí, claro que sí, Ernesto. Muchas gracias por esta pregunta. Y me parece muy interesante, ¿no?
el saber, oye, a ver, pues cómo le hicieron para desarrollar esto, ¿no? Y bueno, lo que hicimos en un principio y que yo, esto lo platico yo mucho con el equipo, es que hagamos un marco conceptual siempre, ¿no? Y el marco conceptual es parte como si fuera un diagnóstico, ¿no? Ya tú lo mencionabas, a ver, veamos cuál es lo que nos marca la norma, porque bueno, también nosotros tenemos que hacer, tenemos que dar cumplimiento a la diferente normatividad y a los mandatos que tenemos por ley, en lineamientos y en toda la normatividad. Entonces, eso es un primer paso, pero luego también en el marco de referencia, en el marco conceptual, consideramos dos cuestiones. Las necesidades de los municipios, es decir, cuál es la demanda de información que hay desde los municipios. Nos dicen, nosotros siempre hacemos consultas con los municipios y con los gobiernos estatales sobre cuál es el tipo de información que les gustaría, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones y que sucede en los diferentes gobiernos y a veces en entidades que dotan de información? Dicen, esta es la información que tú necesitas, ¿no? Y aquí está. Oye, pero a lo mejor no es la que yo necesito. A veces desde diferentes entidades, y eso lo reconozco que en algún momento nos pasó a nosotros en el área de monitoreo, que era, esto es lo que nosotros creemos que puedes necesitar de información. Y luego hicimos un estudio donde les preguntamos a los diferentes entes y resulta que no toda la información que nosotros poníamos a disposición era la que ellos demandaban. Entonces, bueno, hacemos esta mezcla de información y todo sobre un marco conceptual, porque también pues, puede ser información que esté demandada por los municipios, pero que no necesariamente sea sobre el ámbito social que nosotros manejamos en Coneval. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue, pues básicamente hacer un marco conceptual, un diagnóstico sobre qué es lo que se requiere de información para los municipios, identificar las necesidades de los municipios y analizar los mandatos de ley y la normatividad que existe. Entonces, bueno, todo esto nos ayuda al menos en los instrumentos que tenemos en el área de monitoreo. En cuanto a los que tienen que ver con nuestras áreas de pobreza y de evaluación, pues ellos tienen también, creo, una gran parte del mismo esquema que manejamos global en Coneval, pero por ejemplo, podría decir que a nivel de pobreza, o bueno, en el área de pobreza, tenemos muchos mandatos de ley. Entonces, gran parte de la información se hace en cumplimiento a estos mandatos de ley y bueno, pues ya después se hace una presentación de información, pues lo más amigable y lo más entendible posible. Sí, y fíjate que justamente ese era un poco el centro, porque un poco, espero no te parezca absurdo el planteamiento, pero iba en ese sentido, ¿no? Bueno, y como decías al inicio, pues no fue una ocurrencia de Coneval. De alguna manera ustedes fueron identificando por qué esa información y no otra, por qué esos sistemas y no otros, ¿no? Y sobre todo, José Manuel, no sé si coincidas conmigo, pero también es importante porque finalmente me parece que hoy como nunca tenemos una cantidad impresionante de datos, de información que está a la mano de los municipios, todos elaborados con la mejor voluntad. Y sin embargo, pues ahí, ahora en este mar, ahora existe el riesgo de no tener como la mejor de las entradas, o, el mejor de los accesos a la mejor de las fuentes para mi problemática en particular, por ejemplo, ¿no? Acabas de tomar un punto muy interesante, Ernesto. Igual también aquí en esta coordinación general tenemos el área de comunicación social. Y entonces platico así de manera muy, muy breve algunos de los estudios que hacemos también para determinar las audiencias de la información de Coneval, ¿no? ¿Quiénes son quienes están detrás de la información que ponemos a disposición? ¿Quiénes descargan nuestro informe de evaluación de la política de desarrollo social? ¿Quién descarga y quién lee? ¿Quién profundiza más en los diferentes documentos de pobreza, en los diferentes documentos de monitoreo? Bueno, pues les comento así igualmente también muy breve que la pandemia hizo que hubiera que hubiera cambios en los patrones de consumo muy importantes.
Igual aunado a el uso de redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues queremos más gráficos y queremos, en este cambio de patrones de consumo leemos menos, ¿no? Estas herramientas de Twitter, de Facebook, lo que nos hacen también es a que queremos de manera más instantánea cuál es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Yo con los diferentes equipos acá en Coneval, también que hacemos documentos, les digo, oigan, a ver, pues de acuerdo con la proyección que se tiene en este documento, sería un documento de 150 páginas. ¿Quién nos va a leer esas 150 páginas? ¿No? ¿Quién va a leer un documento de 200 páginas? Entonces, necesitamos dirigir muy bien conocer muy bien también quién es nuestra audiencia, quiénes demandan nuestra información, de manera que podamos colocarla lo más amigable posible. Ahora, bueno, estamos haciendo resúmenes ejecutivos de documentos. Yo acá la recomendación que hago al equipo es que tengamos documentos de no más de 50 páginas, ¿no? Entonces, y el resumen ejecutivo, pues tiene que ser no mayor al 10% del documento. Entonces, pues esperamos un resumen ejecutivo de 3 cuartillas, ¿no? Entonces, 3 cuartillas que vaya dirigido a tomadoras y tomadores de decisiones, secretarios y a veces pues hasta algunas fichas. Entonces, siempre vamos tratando de ver cuáles son las necesidades de nuestra audiencia, de nuestros lectores, de nuestros documentos. Y entonces eso nos ayuda también a que estemos en todo momento tratando de innovar también en cuanto a plataformas. No es lo mismo presentar como lo hice en algún momento sobre, bueno, pues cuáles son los datos de pobreza del municipio de Puebla. Bueno, pero ¿qué tal que les presentamos un mapa con las diferentes localidades? Bueno, pues eso nos ayuda a hacer más gráficos y que pueda haber un mejor entendimiento de la información. Muchas gracias, maestro. Y fíjate, ahorita que estabas comentando esa parte que es fundamental, nos hacía recordar que el mes pasado justamente tuvimos una charla de la mano del maestro Nilsen Hernández Mayorga, también gran ejecutivo de Coneval, que nos reforzaba esta parte, ¿no? Bueno, y cómo sé que voy por el camino correcto, cómo sé si estoy obteniendo resultados. Entonces, esta parte de lograr, de obtener retroalimentación, de buscarla, sobre todo de buscarla, que es el propósito, ¿no, José Manuel? De buscar esa retroalimentación y a partir de ella, pues hacer un ejercicio, yo diría que son esos ejercicios sanos de crítica constructiva, de retroalimentación, para saber, bueno, y qué estoy logrando, ¿no? Y hacia allá iría un poco mi siguiente y casi mi última pregunta, maestro, es si este cuadrito que nos hiciste, la verdad que se me hizo fabuloso del diagnóstico, porque a veces nos vamos con los grandes conceptos, una gran descripción para tratar de explicar lo que es un diagnóstico, pero ahora fue muy puntual y muy grato ver este gráfico sobre lo que puede significar un diagnóstico. Y esta parte que siempre planteamos como objetivos, como propósitos, tú la traducías, bueno, ¿y qué espero, no? ¿Qué espero lograr con esto que estoy poniendo en la mesa? Y un poco en ese sentido es la pregunta, ¿qué esperaban lograr y sobre todo qué han logrado como Coneval con esta gran labor, con este gran diseño de las herramientas, de las plataformas, del Datamon y de seguramente de lo demás que tienen ahí en puerta a ustedes? ¿Qué esperaban lograr y qué han logrado, José Manuel? Y bueno, y con lo mismo, pues hacia dónde nos vamos a mover en 2024 de la mano de Coneval. Muchas gracias, Ernesto. Pues muy buena pregunta. ¿Hacia dónde queremos ir? Pero también antes, ¿qué hemos logrado como Coneval? ¿No? Igualmente, y acá como lo estamos poniendo, y nuestro lema es lo que se mide se puede mejorar. Entonces, lo que hemos hecho también es también medir cuáles son los efectos que tienen las acciones de Coneval, ¿no? También de la misma manera tenemos nuestros indicadores que nos van ayudando
a poder medir cuál es el desempeño del Coneval. Pero para poder medir el desempeño del Coneval, lo primero que hicimos fue cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo tiene que ver con el uso de la información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos cómo se ha usado la información? Bueno, tenemos un indicador que nos va diciendo cuál es el tipo de uso que se va haciendo. Tenemos, de hecho, hasta un estudio particular donde vamos midiendo el uso de la información del Coneval. Y puede ser desde diferentes puntos de vista. Uso de información que ayude a modificar políticas y programas públicos a nivel federal, estatal y municipal. Y entonces, bueno, de ahí te puedo dar varios ejemplos donde cuál es, no sé, por ejemplo, gracias a la información de Coneval sobre pobreza y sobre una evaluación que se hizo al programa de piso firme, se fueron mejorando estos programas y, por ejemplo, se tiene ahí un estudio, si no mal recuerdo, de Saltillo, Coahuila, donde se vio que por el uso de esta información se disminuyó la carencia de vivienda en el municipio por un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Tenemos información también sobre información que nos ayuda a mantener informada a la ciudadanía, ¿no? Entonces, para ello tenemos también otra parte de este indicador que nos dice, pues, cuál es el número de personas, a dónde llegamos a universidades, con académicos, con ciudadanía, para que conozcan la información sobre pobreza o sobre los resultados de diferentes evaluaciones o sobre el monitoreo que hacemos de políticas y programas sociales. Y entonces esto nos va ayudando y también otro uso que llamamos como de persuasión, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento de la información que tienen los tomadores de decisiones, por ejemplo, los diputados y diputadas, ¿no? Entonces, vamos uniendo todo este indicador y nos va diciendo, en este momento no recuerdo, pero los últimos años me parece que tenemos como 11,000 usos identificados. Entonces, hacemos una búsqueda desde entrevistas con tomadoras y tomadores de decisiones, hacemos una búsqueda exhaustiva en medios de comunicación sobre diferentes usos que se hacen de la información. Entonces, bueno, pues está muy, muy interesante, creo yo, este indicador, porque nos va diciendo, también nos va guiando hacia dónde tenemos que ir. Si tenemos que ser más intensivos con tomadoras y tomadores de decisiones, si debemos hacer tal vez algunas campañas de difusión mayormente con ciudadanía, si tenemos que ir más a las universidades, si tenemos que mandarle más nuestros documentos académicos, académicas. Entonces nos va guiando ese indicador sobre el uso de la información que tenemos como Coneval. Y qué interesante, uno pensaría que pues Coneval se enfoca a su tarea, que es evaluar la política de desarrollo social y a establecer los lineamientos para medir la pobreza en el país. Y ahora lo que estamos escuchando, maestro, es que pues también es indispensable hacer esta otra labor de conocer los resultados de nuestro propio trabajo para irlo mejorando de la mano, pues, no solo con los municipios que hoy nos están escuchando, sino pues de todos los sectores que comentabas y que tienen un papel fundamental en la definición de la política pública en materia de desarrollo social en este país. Maestro, estamos llegando prácticamente al final de la sesión. Si alguien quisiera también tener algún comentario en el chat, por supuesto, estamos atentos para leerlos. Por supuesto, también cuenten ustedes con toda la información que aquí se ha presentado. Si hay algún otro documento que sea de interés para ustedes, seguramente el equipo de Coneval nos lo irá poniendo en la pantalla. Y pues ya estamos también, justamente estamos cerrando el ciclo de este año. Pero también les queremos comentar que también al mismo tiempo, y por lo mismo que comentaba el maestro José Manuel, de estos trabajos intensos, esta agenda intensa que tiene Coneval, pues ya estamos sentándonos con el equipo para poder armar lo que podemos presentarles hacia 2024. Los invitamos, así como Daniel nos puso en la pantalla, a que si alguien de ustedes tiene algún tema en particular, alguna idea en particular que nos pueda enriquecer esta agenda con el Coneval,
pues por supuesto siempre muy agradecidos. Hay un par de aspectos que ustedes nos han hecho incluir. Yo de momento recuerdo el tema de Ramo 33, donde Coneval pues, es un expertazo y nos ha enriquecido esta agenda con ellos. Y entonces, así como yo, pues sin duda alguna, si alguien tiene algún otro tema, más que bienvenido. José Manuel, un comentario adicional que tú quisieras agregar para ir cerrando esta magnífica exposición de tu parte. Pues solamente agradecerles mucho, Ernesto, Leslie, por favor, transmítanle, por favor, ahí también al licenciado Valle nuestro agradecimiento por invitarnos y esta colaboración que creo que ha sido muy, muy productiva, ya lo comentaba, y agradecer también sobre todo a quienes nos han acompañado en estas diferentes sesiones. Muchísimas gracias. Créanme que ustedes van determinando la intensidad, la magnitud con la cual vamos viendo los diferentes temas. Y bueno, pues en la de hoy yo espero que a ustedes se les haya pasado rapidísimo el tiempo como se me fue a mí, ¿no? Y pues que más adelante que esta información sea muy, muy, muy útil para que podamos tener mejores resultados en los municipios, ¿no? Que como ya decía, son el ente gubernamental más cercano a la población. Entonces, cómo esto pues puede ayudar también a que haya mejores resultados y que tengamos un mejor país. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Agradecemos al maestro José Manuel Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval, su presentación el día de hoy. Evidencia de política social para la toma de decisiones, un tema sin duda alguna de lo más relevante. José Manuel, te apreciamos, agradecemos por tu conducto, queremos agradecer también al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, y a todo el equipo del mismo consejo que nos ha seguido y nos ha apoyado durante todo el año para hacer posible casi 20 sesiones de trabajo. Se dicen fácil, pero pues ha implicado este esfuerzo de Coneval y por supuesto del equipo de INAFED que hace posible esta transmisión, a quien también les expresamos nuestro agradecimiento. Y a todos ustedes, amigos y amigas que nos han seguido a lo largo del año. Prácticamente estamos cerrando, nos queda una última brillante exposición con el derecho a la ciudad y el papel de Coneval en materia de servicios públicos el próximo 14 de noviembre, los esperamos. Les agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que nos hayan acompañado, deseando que esta información haya sido útil para ustedes y como bien siempre cierra y señala Coneval, pues que les ayude a medir y a mejorar. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima, amigos y amigas.